Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hay fechas que un país intenta enterrar, fechas que los gobiernos borran de los periódicos, silencian en las escuelas, niegan ante el mundo, pero hay fechas que no mueren, que viven en la voz de los que sobrevivieron, en las manos de las madres que nunca encontraron a sus hijos, en las paredes de una plaza que vivió demasiado. Hoy, en Café Coloquio, vamos a hablar del 2 de octubre de 1968, de Tlatelolco, de la noche que México quiso olvidar y que México nunca pudo olvidar. ...2 de octubre, la noche que México quiso olvidar. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, hombre. Entonces, saludamos también, pues, muy especialmente a nuestros escuchas, nuestros suscriptores y amigos allá en México, obviamente en todo el continente, ¿no es cierto? Claro que Pero sí. hoy, por ser el tema especialmente de esa noche del 2 de octubre, Mauro. Mauro, entonces, empezamos. Mauro, 1968, ¿cómo te parece ese año? Estamos hablando de un año duro, complicado, terrible, que ardía en llamas, el año Sí, 1968. un año complejo, yo creo que no solamente, no solamente en América, sino también en En el Europa, mundo, en el mundo entero. Y bueno, año de las Olimpiadas, ¿no? sí, 1968. Entonces, Mauro, ¿qué estaba pasando? 1968. En París, los estudiantes se levantaban barricadas y protestas. 1968 en París. En Praga, que hoy es la República Checa, pero en ese tiempo era Checoslovaquia. Checoslovaquia. En Praga, los tanques soviéticos, porque eran de la Unión Soviética, no Rusia, sino la Unión Soviética, aplastaron una primavera. O sea, estos estudiantes que también protestaban. Y mire, para no ir muy lejos, en Chicago, ahí cerca de México, en Chicago, en Estados Unidos, la policía golpeaba manifestantes en las calles. Mejor dicho, Mauro y amigos, el planeta estaba ardiendo, podríamos decir en llamas. Una generación joven había decidido que ya no iba a quedarse callada, ¿no? Empezaron a protestar, Mauro, empezaron a protestar y yo creo que las protestas llegaron a Argentina, ¿no es cierto? A Claro Chile, que como sí, estamos hablando, Argentina, Chile, Colombia también. España, bueno, aquí en Colombia también. Pero entonces es importante que pongamos a nuestros oyentes el contexto del planeta en ese momento. Bueno, y había algo que era muy nombrado en esa época y era la famosa Guerra Fría. Ah, sí, muy Bueno, importante en el contexto, la Guerra Fría. La Guerra Fría era entre quiénes, Mauro. pues en aquel Sí, entonces entre la Unión Soviética y Estados Unidos. exacto, muy bien. Tiene una tensión ahí tremenda, ¿no? Una tensión tremenda, decían que estuvimos a segundos de exterminarnos, de Sí, apretar el de apretar el botón. botón, eso. Entonces siempre fue eso. Sí, Mauro, Y fue una época muy tremenda porque fue muy esa época convulsionada, convulsionada y esa época de espías, de espionaje, de de contraespionaje. contraespionaje y un participante, hermano, que nos muestra la historia que está metido en todas partes. Sí, claro. Porque es que cada vez que empezamos a investigar este tipo de acontecimientos, Nos conduce al mismo lugar. nos conduce al mismo lugar y son la gente de la CIA. Ujú. Pero vea, Mauro, el planeta, la generación entera, joven, había decidido pues no quedarse callado. Y México, en ese contexto global, México no era la excepción. O sea, llevaba meses, ponga el cuadro, llevaba meses hirviendo. Imagínate una olla hirviendo. Los estudiantes universitarios organizaron un mitin, o sea, una marcha. Ujú. ¿Qué exigían ellos? Ellos exigían libertades que el régimen del Partido Revolucionario Institucional, perdón, llevaba décadas negándoles. El presidente en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz. ¿Un hombre de qué? De De derecha. extrema derecha. Ve, yo investigando, porque uno también tiene que ser como muy ecuánime en eso, yo veía que en el gobierno de este señor la economía marchó muy bien. Sí, O es, sí, o sea, sí, los pero ingresos per cápita
Muy bien, y la inflación bajó mucho y parece que le metió mucha fuerza a las petroleras y a la energía hidroeléctrica. Y todo eso. Es bien interesante lo que usted dice y eso de investigar y de darnos cuenta de todo el De panorama, no ser sesgados. porque es que normalmente uno encuentra contenido muy mezquino Ujú. y yo creo que hay que reconocer también las cosas buenas. O sea, hay que mostrar todo el escenario, todo el Sí, panorama. sí. Pero yo creo que este señor, todo lo bueno que de pronto pudo haber hecho en ese sexenio, porque me dijo sexenio, ¿cierto? Ujú. Eh, en la economía, pues lo acabó de una patada, hermano. Claro, con lo que hizo, sí. Pero es que venga, como estamos todavía en el contexto, resulta que Vamos en que los estudiantes sí, organizaron este mitin, ¿sí o no? esa Fue reunión, esa algo, fue protesta, algo organizado por estudiantes, pero donde se unieron una cantidad, participaron, claro, ahora vamos a ver participaron muchas quiénes más organizaciones. participaron. Entonces, ellos querían eso, estaban pidiendo estos derechos, pero había un problema. Le voy a decir cuál problema había. Un problema Evidentemente, enorme, enorme. y Eh, eh, pasamos por algo similar sí, en nuestro actual lo que, momento. lo que estamos viendo ahora. En 10 días, estamos hablando del 2 de octubre, en 10 días México iba a inaugurar los Juegos O sea, Olímpicos ante todos los ojos del mundo. el 12 de octubre del 68 empezaron los Los Juegos Juegos Olímpicos en Olímpicos de México. México. Juegos Olímpicos de México. Entonces imagine, el mundo entero, los ojos del mundo entero iban a estar sobre México. Claro, Y México en este asunto con protestas de estudiantes. Entonces, ¿qué pasó? no se podía permitir No, eso. no, pero para nada, porque iba a haber una imagen no favorable de acuerdo al presidente. Y Y claro, era muy favorable para quienes protestaban porque iban a estar esas cámaras de todo el mundo exacto, claro, viéndolos, viendo lo que ellos visibilizando, exigían, visibilizando. visibilizándolos, sí. Entonces, hermano, el presidente Gustavo Díaz Ordaz no está dispuesto a que nadie le arruinara la buena imagen de México. ¿Qué pasó ahí? Ahí, ¿para dónde nos vamos? Estamos hablando de Ciudad de México, ¿no es cierto? Ujú. Estamos hablando de un barrio, porque no es una población, sino un barrio que se Un llama, barrio de ahí, el Distrito Capital de México. exacto, Tlatelolco. Pero en Tlatelolco hay un parque, entonces una Para plaza, nuestros hermanos mexicanos les cuento que nos tocó practicar Tlatelolco. el Tlatelolco durante Pero mucho rato ya lo aprendí. para poder pronunciarlo. Bueno, hermano, ¿cómo le parece que ahí en Tlatelolco, en ese barrio, nos vamos para la Plaza de las Tres Culturas? Una plaza muy bonita, muy emblemática y significativa. El 2 de octubre, para que vayamos dándole desarrollo a esto, el 2 de octubre de 1968, miles, porque eran muchos, miles de personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio, vuelvo y repito, de Tlatelolco, en Ciudad de México. Mauro, ahí sí entra lo que usted está diciendo y te voy a dar la palabra. Habían universitarios, ¿sí o no? Sí. Preparatorianos, habían trabajadores, familias enteras, habían mujeres con niños en brazos, cargando. Sí, ¿cierto? familias enteras, Listo. una cantidad de población civil. Ujú. Y lo que cuando te referís también a gente del bachillerato, cuando hablas de los de Me imagino preparatoria, que ¿cierto? preparatorianos, Ah, ya se enredó. Preparatarianos. La pero gente- Tlatelolco, los estudiantes del bachillerato se reúnen en esta plaza, esta cantidad de personas. universitarios. Hablamos de una cantidad importante de personas en esta plaza, Ajá. que se llamaba como la Plaza Las Tres de Culturas. las Tres Culturas. Y hermano, se pone en desarrollo el plan del gobierno para sofocar esta protesta. Bueno, ahí viene, vea, los oradores que estaban promoviendo esta manifestación, los oradores estaban desde un balcón, segundo, tercer piso, desde un balcón. La gente escuchaba ahí abajo. Allá abajo en la plaza. Sí, sí, concentrados. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Cómo le parece a usted, Mauro y amigos? Que mientras ellos estaban tranquilos ahí, reunidos pacíficamente, porque hay que resaltar eso, Ujú. pacíficamente, el ejército mexicano y un grupo o un cuerpo paramilitar. Un cuerpo- ¿Hay qué? Paramilitar. Cuerpo paramilitar. que se Secreto, llamaba- conocido como el Batallón Olimpia, ya Sí. los estaba rodeando. Ese era un cuerpo paramilitar, Paramilitar, secreto, pero sí. no tan secreto. No tan porque- secreto, ya hoy en día no es pues, secreto. conocido como el Batallón Olimpia. Batallón lo está rodeando. Ya los tenían encerrados, ya habían tomado una decisión. Mire, es bien terrible uno darse cuenta después de este tiempo, a través de las investigaciones de esos periodistas serios, Ujú. de que el ejército en ningún momento quiso apaciguar o disolver Disolver es la palabra. disolver de una manera pacífica esta congregación de gente. No, no hubo nada. Porque fue
fue que los rodearon, les taparon las salidas, incluso hablan de tanquetas. Sí, pero venga, Mauro, yo no quiero que nos vaya esa idea porque Es que muy me voy importante. emocionando, hermano. Sí, pero no quiero que me vaya idea, no, lo que usted está hablando. Me hace acordar eso, ¿te acuerdas de la masacre de las bananeras? Claro, La masacre de las que muchos la bananeras, niegan. sí, aquí en Colombia, fue acá en Colombia, 1928. Ellos están también en una plaza protestando, pongan cuidado, hay también mujeres, niños, hay de todo, sindicalistas en esa plaza, Campesinos todos. campesinos, llega el ejército, pero el ejército ahí, no va a sacar la cara por ellos, pero sí dio 3 veces la orden de, por favor, váyanse de acá o disparamos. El ejército en aquel entonces acomodó las metralletas, armas de guerra, Checas, de, las de origen acomodó en checo. lugares estratégicos y como dice Raúl, el ejército, pues según nos cuenta la narrativa de la historia, nos dicen que ellos dieron 3 advertencias. Sí. La gente no copió y pues ya sabemos lo que pasó. Y también fue algo parecido, por eso lo traje a colación. Ajá. Mauro, pero entonces volvamos pues a Tlatelolco. En como Tlatelolco lo que pasó es que también hacen algo similar. Los rodean. Los rodean, ponen, qué sé yo, tal vez francotiradores, gente en edificios. Sí, había gente en edificios. Metralletas también estratégicamente Sí, ubicadas. claro. Pero mire, aquí no hubo advertencia. No hubo ningún tipo de advertencia. Contémosle a la gente. Al caer la tarde, ellos llevan tiempo haciendo su meeting, los discursos, todo pacíficamente en la tarde. Pero va cayendo ya la tarde, va llegando la noche sin previo aviso, sin ninguna advertencia, como lo decías, comenzaron los disparos. ¿Ah? Primero desde los edificios. Y la gente estaba desesperada porque la gente no sabía de dónde venían los disparos. Exacto. Y primero desde esos edificios y después desde todos los lados. Entonces la multitud, similar a lo que pasó en la masacre de las bananeras, la multitud intentó correr, pero no había hacia dónde, todos se estrellaban. La gente caía al piso y otros les pasaban por encima. Algunos de pronto sufrieron heridas graves o murieron por la estampida. Eso se volvió un caos. Nadie sabía de dónde salían las balas, empezaron a llegar los soldados, la plaza se convirtió en una trampa. Y un caos tremendo. ¿Sabes qué dicen? Que la sangre corría por esa plaza. No, Pues por el piso, literalmente. Es que fue algo muy violento, fue una mortandad tremenda lo que ocurrió. Pero ¿cómo le parece a usted que, aparte de las balas, de todos estos disparos, los soldados entraron con sus fusiles con bayoneta, con ese cuchillo? Que en aquel entonces todavía estaban estos fusiles con bayoneta, con esta bayoneta. con bayoneta y con la culata de acabando con el que le atravesaba. El que atravesara, y el que caía, ¿sabe qué hacían? Si no lo pisoteaban los otros, los soldados los cogían y los arrastraban. Mire, hay unas cifras, contemplan unas cifras bien tremendas, hablan de entre 300 y 500 personas que fueron desvividas en esa fecha específica en la plaza. Pero es que, pero es que la cosa va más allá, Raúl. Imagine que aquella gente quien la bala no los mató, como te contaba y les contaba, los soldados los arrastraban y esa noche la plaza de las 3 culturas quedó regada de sangre. ¿Qué pasó? Lo que usted dice. Hubo gente que murió ahí, pero otra gente que desaparecieron. Después de eso, hubo mucha gente que detuvieron, mucho detenido. Pero vayamos a algo que a mí me llama mucho la atención y me interesa que hablemos, y fue el silencio del gobierno. ¿Qué pasó al día siguiente con los periódicos? Pero es que mire, ahorita ahorita hablamos al respecto. Cuénteme pues. Y mire, es que el silencio del gobierno, yo lo entiendo, porque al fin de cuentas es el gobierno el que manda a llevar a cabo esa operación. Y hombre, esto lo hicieron premeditadamente porque es que encerraron a la gente, llamaron a este grupo paramilitar para que apoyara el ejército y llevaron a cabo una masacre. Entonces está bien que el Estado como tal, pues es normal que lo nieguen, que guarden silencio, que se hagan los locos. A mí me parece terrible es que los medios de comunicación no hagan de esto una noticia fuerte. Vea, Mauro, se dice que los periódicos mexicanos apenas mencionaron lo ocurrido de la siguiente manera. El gobierno habló de un enfrentamiento. El gobierno habló de un enfrentamiento de provocadores y de unos cuantos heridos, e inclusive la versión oficial decía que habían ocurrido apenas 20 muertes. 20 muertes. Y hablar de un enfrentamiento cuando no hubo enfrentamiento, fue una emboscada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Mire, lo que decís pues es tremendo de ese silencio tanto de parte del gobierno como de los medios de comunicación que no hicieron alusión a la noticia.
A uno le recuerda muchas cosas también de lo que pasó por ejemplo, en nuestro país. Pero mira que decíamos que hubo mucha gente que detuvieron, gente que estaba vivita y coleando y que la llevaron asustada, pero se los llevaron y fueron gente que ¿De qué desaparecieron. estás hablando Y puntualmente? yo recuerdo lo que pasó aquí en Colombia con lo del Palacio de Justicia. 1900, noviembre de 1985, la toma del Palacio de La Justicia, toma del Palacio Bogotá. de Justicia. Hay videos, Raúl. Hay Sí, videos fotos, videos. donde llegan y, bueno, todos sabemos que un grupo armado colombiano se tomó el Palacio de Justicia con Ujú, las sí, armas, sí. ¿sí o no? Allá tenía de rehenes a una cantidad de Mm. magistrados y la gente del palacio como tal. Llega el ejército, una operación, mi A hermano, sangre y fuego. a sangre y fuego, una operación bruta. Ujú. Esa es la palabra, una operación bruta donde se meten a ese lugar, hermano, con tanquetas a acabar con ese palacio y mueren una cantidad, De básicamente jueces, mueren todos esos magistrados, magistrados. jueces. Los videos muestran que la gente que trabajaba en el palacio, Salió con vida gente de la cafetería, salieron con de vida. los O buscados. sea, los saca, el mismo ejército los Ujú. saca. Toda esta gente la Desaparecida. desaparecieron. Ujú. Toda esta gente la desapareció y la gente decía, venga, pero es que yo la vi. Ella estaba viva cuando la sacaron de allá, cuando todo terminó. Esto pasó en este Bueno, lugar también. volviendo entonces acá a la Plaza de las Tres Culturas, entonces la versión fue que murieron apenas de 20 a 30 personas, pero resulta que los sobrevivientes, como el padre Mauro, los sobrevivientes sabían la verdad porque hubo sobrevivientes. Entonces las madres que llegaron a buscar ahí a la plaza a sus hijos sabían la verdad por estos testimonios. Y aquí entra un personaje para mí pues importante. Es una periodista que ahora les digo el nombre de esta mujer que empezó a recopilar esos testimonios y esos documentos de inteligencia y se empezó a dar cuenta de lo que realmente había pasado ahí. Entonces, ¿a qué llegamos? Que no fueron 20 ni 30 sino como tú decías, ¿de 300 a qué? De 300 a 500. A 500. En la plaza. En la plaza, sí. Sin contar los que desaparecieron. Ujú, sí. Entonces, cientos más fueron detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos. Y 10 días después, estamos hablando del 2, 10 días después del 12 de octubre de 1968, los Juegos Olímpicos de México se inauguraron con toda la pompa, con toda su gloria, con todo su esplendor, como si nada hubiera pasado en Tlatelolco, Miren, como si eso no nosotros existiera. hablamos ahora de que pasamos tal vez por un momento muy similar, o al menos de alguna manera parecido, y decíamos que en un mundo que tuviera de pronto un nivel de conciencia un poquito más elevado, el Mundial de Fútbol no debería Ujú. llevarse a cabo, por todo lo que está pasando, Claro. por toda la gente que han acabado, que han acabado pues en el Lejano Oriente, en el Medio Ujú. Oriente. Eh, y donde hay un país que está llevando a cabo una guerra y que va a ser una de las sedes Ujú. de este mundial. Yo creo que en un mundo consciente este mundial no Pero debería llevarse a vea cabo. lo que usted está hablando. Años después, cuando se desclasificaron unos documentos de la CIA que quedan en Estados Unidos, el mundo supo algo más. ¿Cómo le parece a usted, Mauro, que el gobierno de los Estados Unidos estaba al tanto de lo que se planeaba allá en México, en la plaza de las tres, bueno, se me va el nombre, lo que se planeaba en esta plaza, eh, resulta que Estados Unidos estaba al tanto de todo eso que planeaba. La Guerra Fría, aquí viene lo que usted hablaba ahora en el contexto, la Guerra Fría convertía cualquier movimiento estudiantil en una amenaza comunista. O sea, que había que eliminar cualquier brote que llamara como la atención a Estados Unidos de que fuera comunista y había que eliminarlo. Entonces Washington miró hacia otro lado. El régimen mexicano actuó con toda tranquilidad de quien sabe que nadie los va a detener. La masacre de la cual estamos hablando hoy de Tlatelolco no fue un accidente ni una reacción descontrolada de la fuerza pública o del ejército mexicano. Fue una decisión calculada, fría, tomada desde las más altas esferas de poder y la CIA tuvo que ver. Mire, en ese tiempo hubo una convulsión muy tremenda en toda la región. Recuerde todo lo que pasó en Argentina, todo lo que pasó en Chile. Y antes de esto también, pues, estamos hablando de la CIA, Ujú. que tiene sus narices metidas en todas partes. Sí. A que no sabe usted qué personajes, en qué momento histórico de Colombia Lo, estaban rondando
en Bogotá, La muerte de Jorge Eliezer la muerte de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán La CIA tuvo que ver en el también. 48, pues allá estaba la gente de la CIA. 9 de abril de 1948, Mauro, esta memoria de esta situación, o la memoria de esta situación no murió. ¿Por qué? Ahora les hablaba de una periodista. Hubo quienes se negaron a dejar que esto, hombre, pasara a la historia o desapareciera. Entonces aquí entra la periodista que yo te quería compartir ahora a ti y a los oyentes, una periodista y escritora llamada Elena Poniatowska. Recogió durante años testimonios de todos estos sobrevivientes. Y le recomendamos, pues, si usted quiere ampliar el tema, ella escribió un libro con todos esos testimonios y con todo lo que recogió. El libro se llama La noche de Tlatelolco, un libro que el gobierno quiso silenciar, quiso desaparecer, pero ese libro empezó a pasar de mano en mano y esa información se regó por todo México para que la memoria de estos estudiantes y estas personas que fueron ahí inmolados no se desapareciera. ¿Cómo se llama No. la periodista? La periodista se llama Elena Poniatowska. Bueno, ya saben cuál es el título del libro, interesante Ese leerlo. apellido parece como ruso. Elena Poniatowska. Entonces, ella escribió ese libro. En México, y ojalá nos escriban de México, todos los 2 de octubre, miles de personas salen a las calles, pero no a celebrar, sino a recordar, con una frase que lleva más de 50, póngale 60 años, retumbando. 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre no se olvida, Mauro. Básicamente esto es una herida abierta. Sí, sí, claro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una herida abierta, es algo de lo que la gente Ajá. sabe y siente que no ha tenido la justicia que merece. Sí, y hay condenados. No hay condenados, aunque mira que yo veía por ahí algo y es que el secretario de ese presidente de la época, que sí, este señor reemplazó A Gustavo Díaz Ordaz. a Gustavo Díaz, pero ese señor fue muy longevo, duró 100 años, el que lo reemplazó. Claro que también Gustavo Díaz Ordaz fue como algo longevo. Y imagínate Nació en 1911 y murió en 1979. Pero ese man que yo te digo, viejo, este man sí pasó a la historia como el primer presidente de México que tuvo una condena. Solo que ya lo que hablan de que allá hay 2 movimientos políticos, el PRI y el PAN, creo, algo así. En estos momentos. Y en aquel entonces todavía pues ya existían. Sí, Ellos imagino hicieron que sí. una modificación en las leyes y esas modificaciones que hicieron muchos años antes permitieron que este presidente pues tuviera pues como una prisión domiciliaria Por la edad ya. por la edad ya. Pero de todas formas, Mauro, como tú lo dices, la herida está abierta porque hasta el día de hoy no ha habido una justicia completa por Han habido como Tlatelolco. unos pronunciamientos No, pidiendo perdón. pero Mauro, pero ningún alto funcionario cumplió una condena por lo ocurrido esa noche. Es que estamos hablando ya del 68, ya es muy complicado. Sí, pero las familias de los desaparecidos nunca recibieron respuestas oficiales. Una madre o una familia, por más que pase el tiempo y no tuvieron el cuerpo de esa persona, esa herida es una herida que no se cierra fácilmente. Entonces, ¿cuántos no murieron así esperando una respuesta? Entonces, el Estado mexicano, sí, como lo acabas de advertir, ha hecho reconocimientos pero parciales. O sea, ha pedido perdón en algunos momentos, pero la verdad completa no. O sea, los nombres, las cifras reales, el paradero de los cuerpos, no. O sea, sigue siendo una deuda pendiente, una herida que más de medio siglo después todavía no se cierra. Mauro, hay una canción que yo me acuerdo acá de Rubén Blades que se llama Desapariciones. Y él gana un premio con esa canción a nivel de Latinoamérica o algo. Él dice, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua entre los matorrales. Él habla de todas las desapariciones, pero no de Panamá. Habla de las desapariciones de esas que estamos hablando de México, de Argentina, de Chile, allá en Panamá y en todos esos países como la República Dominicana que tuvo su dictadura, Brasil, Bolivia tuvo dictadura, Venezuela también ha tenido dictadura. Entonces, ¿por qué es importante contar esta historia que estamos contando hoy? Porque Tlatelolco no es solamente una historia de México, no. Es la historia que ha pasado y que se ha repetido en muchos de nuestros países, Mauro, acá mismo también. Mire, ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Para qué ponen de acuerdo entre presidentes, cierto? Como que pusieran de acuerdo en aquella época. De hecho es muy, muy tremendo hablar de
o sea, de esas fechas, porque había un momento donde la gente podía huir para el país vecino, Ujú. ¿sí o no? De la represión que había en su país, de la dictadura. Pero hubo un momento en que ya no encontraban para dónde, porque, por ejemplo, el de Chile, pues Pinochet, se iba a ir para Argentina, pues en Argentina había una dictadura Videla. terrible. Y se querían ir de pronto para cualquier otro país de la región y también se encontraban con una dictadura. Incluso, venga que yo acá lo agarro. Esta represión, Mauro, llegó hasta las islas del Caribe, Haití. Ya todas esas islas sí se pusieron como de acuerdo, como tú dices, pero Mauro, esto sucede cuando el gobierno le teme a sus propios ciudadanos. Entonces, cuando el poder decide que una imagen, en este caso los Juegos Olímpicos del 68, vale más que una vida, no le importa hacer lo que hagan, y sucedió lo que pasó ayer, lo que pasó allá, perdón, en esa plaza de las tres culturas, en Tlatelolco. Tremendo, mire, Eso queríamos traer hoy, queríamos Mauro. traer, muy bacano, muy interesante, pues poder hablar de la historia y poderle decir a nuestros hermanos mexicanos que nosotros también recordamos eso. Ujú. También lo recordamos, les mandamos un abrazo desde acá muy, muy especial. Los queremos mucho. Y a la gente en general, que tengan en cuenta que hay que luchar y hacer valer los derechos, hay que luchar con uñas y dientes, porque esos derechos que tenemos hoy día y que hoy disfrutamos fueron ganados con sangre. Mauro, yo para terminar quisiera decir que nombrar lo que pasó es la única forma segura de que no vuelva a pasar. Y usted sabe que aquí en Café Coloquio creemos en eso, en contar estas historias, en no olvidar y no dejar que pierda la memoria algo tan importante como Recordar. lo de 2 de octubre de 1968, Tlatelolco, la plaza de las tres culturas. Bueno, llegamos entonces al final del episodio. Esperamos sus comentarios desde México y no olviden suscribirse, darle a me gusta y nos vemos en un próximo episodio. Hasta Mauro, pronto. namaste.